En el nombre de Allah, el omnicompasivo, el misericordioso, paz a todos. Hoy hablando sobre el último episodio eh, sobre la conclusión de la guerra y la seguridad. La conclusión de la guerra, Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán: si por el contrario se inclinan hacia la paz, inclínate hacia esta. Oh profeta, apóyate en Dios, Él es el oyente, el omnisciente. La guerra termina con el país adversario totalmente mediante la firma de un tratado por el cual los dos bandos oponentes se comprometen a cesar el fuego. En vista de que la guerra ha cumplido su cometido, rechazar la agresión. Con el pacto de seguridad se detiene el combate, ya que nosotros hemos sido requeridos para ser fieles a nuestras promesas. El Altísimo dice respecto a esto: mantened vuestros compromisos, porque del compromiso se pide cuentas. Y mantened fielmente el pacto de Dios cuando lo hayáis acordado. No olvidéis los juramentos después de haberlos apoyado solemnemente y de haber tomado a Dios como testigo contra vosotros. La justicia debe ser respetado al acordar un tratado, ya que el Islam pretende una doble finalidad con este hecho. Uno, poner fin al derramamiento de sangre, a la carnicería humana, fin primordial del Islam. El segundo, frenar a las fuerzas del mal y de la corrupción, dado que el combate obedece solamente a esta necesidad. Su desaparición resta toda razón de ser a la guerra. Solamente subsiste el trato equitativo. El Islam nos prescribe el ser justos con nuestros aliados. Dios dijo que el odio hacia un pueblo impío nos lleve a no ser justos. Sed justos es lo más próximo a la verdad. Puede constatarse en la firma de tratados entre vencedores y vencidos, que se exigen pesadas indemnizaciones militares con el fin de agotar a los pueblos, restringir sus medios de subsistencia y imponerles condiciones humillantes. El espíritu de equidad debe regir estos tratados, porque la humillación es una de las formas de la agresión. Esta está prohibida por el Islam. Dios ha dicho: no seáis transgresores. Dios no ama a los transgresores. El tratado es un tipo de contrato, y todo contrato
en el Islam debe estar basado en una equidad de derechos y deberes. Todo derecho estipula por su contrato comporta una obligación que ha de ser llevada a cabo por la persona que goce de dicho derecho. Esto entra en vigor tanto en los tratados como en las demás especies de contrato. Se cuenta que el profeta poderoso, vencedor en la batalla de Al-Hudaybiyah, aceptó en el tratado condiciones que no obligaban a los politistas. Esto en un momento en que la posesión de tropas y material de guerra le permitían imponer cláusulas imperativas a favor de los musulmanes. Pero Muhammad aceptó el tratado con esas condiciones desfavorables para su partido, a fin de hacer cesar el derramamiento de sangre y poner término al combate. Los politistas estimaban que todo musulmán que marchara de la Meca les sería devuelto y que todo politista tendría el derecho de abandonar libremente Medina. El profeta aceptó la condición aunque a los musulmanes les fuera muy difícil plegarse a ella. Omar ibn Khattab se sorprendió y preguntó cómo podían aceptar una humillación tal los musulmanes. Por otra parte, los politistas exigieron que Muhammad volviese a Medina justo con su ejército sin entrar en la Meca para hacer la peregrinación a la Umra, peregrinación restringida. Todos llevaban puestas las robas del Islam, pero el profeta aceptó las condiciones y aunque fuese muy penoso para los musulmanes, les invitó a despojarse de ellas y a degollar el ganado que habían traído para el sacrificio. Los creyentes rehusaron y el profeta se encolerizó. Entonces su esposa Salama le aconsejó degollar él el primero su ofrenda esperanado que de este modo el ejército le seguirá. Así lo hizo y entonces el ejército le imitó. Cuando más tarde Muhammad fue a la Meca, luego de haber sometido a la mayoría de los pueblos árabes, uno de sus generales gritó: hoy es el día de las batallas. El profeta respondió: hoy es el día de la misericordia. Y destituyó al general. También cuando rodeó la Meca y sus habitantes se vieron cercados por un número incalculable de soldados, siendo el profeta el dueño de la situación. Los jefes politistas se presentaron a él y él les dijo a aquellos mismos que le habían hecho tanto daño, que habían matado a sus compañeros,
que habían despiado de su fe a los clientes. ¿Qué pensáis que voy a hacer con vosotros? Respondieron con humildad de vencidos. Noble hermano, hijo de un noble hermano. Y Muhammad exclamó, os diré lo que mi hermano José dijo, no haya reproche en este día, que Dios os perdone, sois libres. La seguridad. Bajo el título La seguridad, el jeque Muhammad Abu Zahra continúa, dije, así son las guerras del profeta, esos tratados. Volveremos a hablar de ello cuando abordemos los tratados y las promesas, si las circunstancias nos lo permiten, pero debemos hacer mención aquí de una acción que tenía lugar en la época de las guerras islámicas y que el Islam ha practicado siempre. La seguridad concedida a no importa qué combatiente en el campo de batalla. Si un soldado enemigo pide seguridad a un musulmán, ésta debe concederla. Entonces ningún otro musulmán tiene derecho a atacarle. Todo ello según el precepto del profeta que dice: los musulmanes son todos de la misma sangre, y el más pequeño de entre ellos tiene derecho a conceder un pacto de seguridad. Es lícito otorgar un pacto en el mismo campo de batalla con fin de impedir que la guerra continúe parcialmente por la misma razón que el Islam tiende a evitarla radicalmente. Un pacto así puede ser otorgado a un solo soldado o a un gran número de combatientes, aunque estén refugiados en una fortaleza. Gozarán de esta seguridad en tanto que no ataquen a los musulmanes, pero si rompen el pacto, perderán la garantía que les había sido otorgada. Todo esto subraya de modo categórico el sincero deseo del Islam de impedir la guerra tanto como sea posible. No ataca más que aquellos que levantan las armas contra él con fines agresivos, solo cuando el combate se hace inevitable. No obstante, si el guerrero enemigo arroja su espada y pide un pacto de seguridad, su petición ha de ser aceptada. El pacto se convierte en un tratado para él y no es considerado como prisionero de guerra. Si permanece en territorio islámico, queda incluida en la categoría de los que disfrutan de la protección de los musulmanes. Tiene los mismos deberes que estos musulmanes y goza de todas sus prerrogativas. El pacto de seguridad podía ser otorgado con un simple gesto. La expresión no tema nada
era considerada equivalente al pacto. Omar ibn Khattab supo que ciertos guerreros musulmanes habían matado a unos enemigos. Después de decirles no temáis nada, envió un mensaje al jefe del ejército diciendo he sabido que tus guerreros persiguieron al enemigo y cuando llegó a la montaña y se fortificó en ellas, uno les dijo no temáis nada y al entregarse les mató. Yo juro por aquel que tiene un alma entre sus manos, que si averiguó que alguno actúa de la misma forma, lo decapitaré. No existe contradicción entre estas palabras de Omar y las del profeta cuando dijo la guerra es astucia. Es cierto que los jefes tratan de desconcertar a sus adversarios mediante la táctica, simulan que van a atacar por un lado cuando en realidad piensan hacerlo por otro. Pero estos aridos son ya legítimos por convención y a lo que nosotros queremos aludir aquí es al deseo de matar a los fugitivos mediante engaño o inducirles a error para después asesinarles. Cuando el musulmán dice no temáis nada, hace una promesa que no debe violar. Incluso se considera como pacto de seguridad el simple hecho de levantar la cara hacia el cielo, símbolo de paz. A propósito de esto, dijo Ibn Khattab, si uno de vosotros señala al cielo con su dedo índice ante un policista y este cesa de combatir y luego ese de entre vosotros le mata, yo mismo mataré al autor de ese crimen. La extensión del círculo de seguridad indica el deseo del Islam de reducir al mínimo el círculo de la guerra. Los musulmanes han ampliado el ámbito de la seguridad de varias maneras. Uno, no limitando el derecho a conceder esa seguridad al jefe del ejército o al comandante de un regimiento o destacamento, sino ampliándolo a todos y cada uno de los musulmanes, por lo cual todos y cada uno de los musulmanes asumían la responsabilidad del pacto. Nadie tenía el derecho de violarlo, a menos que la persona a quien le había sido otorgado lo violase por sí misma. Y ya hemos mencionado antes las palabras del profeta. Los musulmanes son todos de la misma sangre y el más pequeño de entre ellos tiene derecho a conceder un pacto de seguridad. Esto quiere decir que puesto que todos los musulmanes son iguales,
Cualquiera de entre ellos, aún el menos importante, tiene pleno derecho a otorgar un pacto de seguridad. Dos, el segundo, en el afán de extender este derecho, se reconoció que el esclavo musulmán debía dar unos derechos pactos a todo un ejército, con el cual el ejército en cuestión no podía ser hecho prisionero. Ocurrió que un esclavo musulmán dio seguridad a un grupo de combatientes refugiados en una fortaleza. El jefe del ejército envió un mensaje a Omar pidiéndole consejo. Omar respondió: un esclavo musulmán forma parte de los musulmanes y su protección es igual a la de estos. De esta manera, Omar, que era justo y misericordioso, reconoció como válido el pacto de un esclavo. Abu Hanifa rehúsa reconocer la validez del pacto concluido por un esclavo, porque supone que un combatiente hecho prisionero, sometido a esclavitud y luego convertido al Islam, podía utilizar este derecho para dar la seguridad al ejército en cuyas filas había combatido, lo cual no podía ocurrir sino en menoscabo de los musulmanes. Pero cuando supo la decisión de Omar, repasó la cuestión y publicó una fatwa en la que decía: el pacto de seguridad de un esclavo musulmán que era musulmán antes de la declaración de guerra y que participa en el combate justo a su dueño es válido como el de un musulmán libre. De este modo, Abu Hanifa siguió los preceptos de Omar, salvaguardando al mismo tiempo los intereses de los musulmanes. 3. Los musulmanes utilizan diferentes expresiones y signos para indicar una promesa, de tal forma que apuntar al cielo con el dedo era considerado como promesa hecha al que tenía miedo. Omar dijo: cualquiera de entre vosotros que haya invitado a un poetista y haya señalado al cielo, de hecho ha concedido un pacto de seguridad. Ese poetista debe quedar bajo la protección divina y bajo su promesa. Esta amplitud en el pacto de seguridad tiende a reducir extensión de la guerra. El pacto de seguridad no significa que aquel a quien ha sido concedido se convierta en prisionero de guerra, sino que es perdonado y librado de la servidumbre, por cuyo hecho pasa del rango de los combatientes al rango de los pacíficos, que comparten con los musulmanes en su partida derechos y deberes. Todo lo cual, sin duda alguna, aclara el hecho de que el Islam no recurre a la guerra sino cuando se hace necesario rechazar la agresión. A veces es imprescindible matar, pero esto debe ser reducido al mínimo.
El Islam ofrece la protección más amplia posible a las vidas humanas porque Dios es el protector de aquellos que son pacientes. Hasta un nuevo libro. Hasta luego. Assalamu alaikum. Paz a todos.